iniciar. Muy bien, muy buenas tardes. Disculpen, hubo ciertos problemas técnicos, pero ya estamos aquí de nuevo en la sala Zoom y también compartiendo a través de las redes, aquí en el Auditorio de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y a continuación, sin mayor dilación, le doy la palabra al doctor Ignacio Villagrán, doctor, profesor en la Universidad de Buenos Aires y profesor también en la Universidad General Sarmiento. Lo dejo con él. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias también a José Antonio, que estuvo antes con la presentación de su ponencia sobre la historia o la influencia del confucianismo en la sociedad china, y surgieron varias cuestiones que quizás puedo retomar. La ponencia mía para el día de hoy, la clase, tiene más que ver con lo que son, de alguna manera, la expansión territorial de las primeras dinastías de China, ¿sí? Y su impacto, digamos, en la configuración de Asia, ¿no? A ver si puedo... bueno, esta idea de cómo se logra de alguna manera consolidar ese espacio territorial de lo que conocemos hoy en día como China, ¿no? Esa primera parte de las primeras dinastías imperiales. Y hay una serie de preocupaciones o de cuestiones que siempre nos interesa poner en debate, que tienen que ver con ideas preconcebidas de cómo era esta esfera de lo que va a ser el mundo chino en las primeras dinastías imperiales. Yo voy a tratar de ser un tanto más breve en la presentación, en vistas a que tuvimos estas cuestiones técnicas, pero creo que los ejes centrales los vamos a poder discutir, y en todo caso, si llega a haber consultas o comentarios, los podemos ver luego en la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Acá sí destacar que las dinastías imperiales en China, esas son las dinastías que comienzan con la fundación de la dinastía Qin en el 221 ante nuestra era. Luego continúa con la dinastía Han, que es la que consolida de alguna manera este sistema imperial burocrático, ¿no? Es caracterizado por una administración centralizada, ¿no? Es basada en prefecturas y comandancias del territorio, hace que el espacio y la población sean mejor controlados, ¿no? Es decir, que la Corte Central tenga un mayor conocimiento de los recursos con los que cuenta, de las amenazas que se pueden encontrar en las periferias, de las posibilidades que hay de forjar alianzas, ¿no? Esa era una cuestión que venimos discutiendo, que tiene que ver también con el pensamiento político y militar en China antigua, ¿no? Es decir, entonces, este espacio, digamos, busca unificar, es el gran logro de la dinastía Qin. De hecho, digamos, en la historiografía china se plantean estos grandes periodos, más allá de las dinastías en sí, como el periodo pre-Qin o preimperial, ¿no? Y luego el sistema imperial marca, digamos, una larga transición de 2000 años con un montón de transformaciones, pero bueno, de alguna manera esta estructura que está basada en la predominancia del sistema Chunxian va a estar muy marcada, digamos, a lo largo de esos 2000 años, ¿no? Sin embargo, esta centralización o estas prácticas que tenían que ver con el control de la Corte Central, del espacio territorial, también convive con un legado, digamos, de instituciones que tienen que ver con la investidura de nobles hereditarios, ¿no? Es decir, muchas veces familiares, es decir, miembros de la casa imperial o de sus familias allegadas, y también de hombres de mérito a los que se les da, digamos, en perpetuidad el control de un territorio, ¿no? Y en esto sí me interesa marcar que incluso tanto el mecanismo de incorporar territorios al entramado, digamos, del control de la Corte Central, como el de la investidura de los jefes militares, se hizo también incluso con líderes de poblaciones vecinas que no eran Han, ¿no? Que no eran étnicamente, lo que llamaríamos hoy en día étnicamente China, ¿no? Pero bueno, cuando se sometían al dominio de la Corte Central, se les daba un título, es decir, se los incorporaba a una estructura de gobierno, y su territorio pasaba a formar parte de ese mundo chino, podríamos decir, ¿no? Y estos procesos, es decir, que venían ya del periodo preimperial,
logran tener una nueva dinámica de expansión durante las dinastías imperiales, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, de forma más contingente o más concreta, gran parte de ese espacio, digamos, en el Asia Oriental, va a pasar a tomar contacto con este mundo chino, muchas veces quedando incorporada a sus dinastías. Aquí, para hacer una breve revisión, es decir, sí me interesa tomar esta noción del profesor Li Fang de la Universidad de Columbia, que plantea, ¿no?, es decir, cómo funcionaba este sistema de investidura que yo les mencionaba anteriormente, de nobles hereditarios, en el marco del gobierno, digamos, centralizado de la dinastía Zhou, sobre todo en el periodo de Zhou occidental, ¿no?, que es la primera parte de esa dinastía desde finales del segundo milenio antes de nuestra era, o sea, más o menos entre el 1050 o 1025, según distintas cronologías, hasta el 771 antes de nuestra era, ¿no? Y el hecho fundamental era que la posibilidad que tenía esta corte, digamos, este grupo de gobernantes, de instituir y otorgarles de alguna manera el dominio de ciertos territorios a sus familiares, digamos, con un carácter de perpetuidad, ¿no? Es decir, tanto los familiares como los nobles que habían servido a la corte central, se les daba un territorio a su cargo, una población a su cargo, y se les daba el beneficio de que sus descendientes también iban a estar a cargo de ese territorio, ¿no? Entonces tenían gran autonomía, tanto, digamos, administrativa como militar, y esto es lo que plantea de alguna manera Li Fang como una de las claves para entender los 8 siglos que duró esta dinastía Zhou, ¿sí? Poco a poco lo que va a pasar es que todos los, y acá volvemos a esta noción de rito que señalaba José Antonio Cervera en su presentación, que es tan fundamental para el mundo de Confucio. ¿Qué pasa? Es decir, cuando empieza a haber una alienación, digamos, de estos nobles a lo largo, por un proceso básicamente relacionado con la distancia genealógica, ¿no? Es decir, en un primer momento un rey le da a su hermano, a su primo, un territorio, ¿no? Es decir, pasan las generaciones y ya el rey que sucede en la corte de Zhou, digamos, a su tatarabuelo, está mucho más alejado genealógicamente que los nobles que habían recibido, digamos, de sus tatarabuelos mismos, ¿no? Es decir, ese territorio, ¿no? Es decir, los que antes eran primos hermanos, ahora son primos en sexta o en séptima línea de descendencia, ¿no? Entonces, ese proceso de extrañamiento, digamos, va a llevar también a que se vayan consolidando, por un lado, digamos, estos distanciamientos con la Corte Central, más allá de algunos elementos que había para tratar de mantener esa cohesión del grupo dominante, ¿no? Por otra parte, sobre todo en las regiones de la periferia, esto va a ser muy interesante también para que lo tengan en cuenta contra cualquier idea, digamos, de un purismo chino, digamos, o una identidad, incluso para pensarlo, digamos, una identidad Han como prístina, digamos, como no mancillada. Es decir, va a haber en todos estos espacios, digamos, de periferia, e incluso después más adelante en las cortes centrales, todos procesos de, digamos, mestizaje, llamaríamos, o de cruza entre distintos grupos, ¿no? Entonces se van conformando también identidades locales muy fuertes que tienen que ver con estas regiones, digamos, de frontera, donde estos delegados de la Corte Central llegaban, se instalaban, pero a las pocas generaciones también empezaban a tener relaciones de distinto tipo y incorporar en las relaciones familiares a las élites, digamos, de las poblaciones locales, ¿no? Pero lo que señala de alguna manera Li Fang, que me interesa mencionar, es que estas familias que eran destinadas, ¿no? Y eran investidas de territorio, formaban, digamos, la primera barrera de defensa que tenía la corte Zhou con respecto a una periferia que era considerada relativamente peligrosa en la mayor parte de los casos, ¿no? Y acá esta enorme diferencia, digamos, o esta forma de pensar la territorialidad y lo político que va a consolidarse con el estado de Qin, cuando la dinastía Qin, digamos, logra conquistar, digamos, logra derrotar a otros 6 estados que formaban la gran ecúmene, digamos, que había resultado de
del colapso del orden de Zhou. Esto era algo que vimos también en la clase de ayer, un poco para poner en contexto el texto del Sun Tzu. Hoy lo vamos a usar también para, bueno, retomar un poco esta idea que planteaba José Antonio, ¿no? Es decir, el Li, la propiedad ritual o el marco de ceremonias que vinculaban, que de alguna manera obligaban a los hombres de la corte o a los hombres de la élite a hacer lo correcto, ¿no? Es decir, actuar correctamente según lo que estaban normado, a respetar las jerarquías, ¿no? Es decir, ya no resulta suficiente para mantener esa cohesión. El estado de Zhou, digamos, colapsa, y por eso también el confucianismo en un primer momento se planteaba como, digamos, ridículo. Incluso acá hay una tesis muy interesante de un autor norteamericano llamado Robert Eno, que plantea justamente que dice, bueno, en un momento de conflicto, plantear que el orden social se va a sostener a partir del respeto a las jerarquías, cuando justamente lo que está colapsando es digamos, la jerarquía y el ritual, y se está apelando a la fuerza, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, Chen va a tomar, digamos, gran parte de sus doctrinas políticas y de sus doctrinas administrativas, primero al interior de su estado y luego lo difunde a nivel imperial cuando logra consolidarse, ideas que están muy asociadas a la corriente legalista, que apenas la pudimos mencionar, la mencionó José Antonio en su charla anterior, pero bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿no? La dinastía Qin se va a caracterizar por tener una administración centralizada muy basada en la normativa, es decir, tanto administrativa como legal, punitiva, es decir, el control de sus funcionarios, ¿no? Eso va a ser una de las características centrales del legado de Qin. Pero bueno, por otro lado, es decir, fuera de esa fuerza o esa violencia política que va a ejercer Qin, también logra dar una idea de la unificación del territorio, no solo por cuidar las fronteras, sino también por una serie de medidas que tienen que ver con lo cultural o con lo administrativo, que va a ser central para generar una idea de un nosotros y un ellos, ¿no? Es decir, más allá de las fronteras. Y aquí un texto base, ¿no? Es decir, una inscripción que realizan, digamos, de alguna manera reivindicando la acción del primer emperador de la dinastía Qin, ¿no? que toma en cuenta, digamos, la necesidad de pacificar el interior, ¿no? Ahí le dice, bueno, los 6 reinos, esto que les había mencionado, se habían vuelto perversos, eran insaciables en su corrupción y sus transgresiones y su crueldad asesina no tenían límite. Por eso el augusto emperador sentía pena por las multitudes, por lo tanto resolvió enviar a sus tropas para demostrar su majestuosa virtud marcial. Esto es algo también que mencionábamos ayer, ¿no? Es la idea de la virtud marcial. El emperador fue justo en sus castigos y confiable en sus acciones. Su grandeza se irradiaba en todas las direcciones y no hubo quien no se sometiera y le obedeciera. Hizo cocinar vivos a los violentos y restauró el orden entre la gente común, ¿no? Así logró pacificar hasta los rincones más lejanos de los 4 puntos cardinales. Y acá luego voy a retomar esta idea de Tianxia que había mencionado José Antonio, que tiene que ver con este imperio universal, ¿no? Es decir, si bien el mundo que él consolide, que digamos, considera un nosotros, está relativamente definido, su potencia, es decir, su virtud, su capacidad transformadora va más allá, ¿no? Es decir, del espacio, del huaxia, del mundo chino, y pacifica incluso los 4 puntos cardinales, ¿no? Y acá me interesa también rescatar a otro autor que es muy importante en su producción sobre la relación de los primeros imperios con sus periferias, que tiene que ver con, bueno, el autor es Nicolás de Cosmo, como dice ahí, y tiene que ver con la relación de China con sus enemigos o con estados o poblaciones con las que tenía relaciones conflictivas, ¿no? Durante los distintos periodos de su historia, ¿no? Y acá hay una idea muy interesante que la traigo a colación porque una de las obras arquitectónicas más conocidas de la dinastía Qin justamente es la unificación o la composición de la muralla, de lo que eran, digamos, muros defensivos de los distintos estados en una gran muralla, ¿no? Y acá lo que plantea de Cosmo, que sigue un poco la tesis de Owen Lattimore, que era otro gran estudioso de la relación del mundo chino con sus periferias, que en verdad las murallas no era tanto para defender defender a China la incursión de los
nómadas, ¿no? de estos bárbaros salvajes sedientos de sangre, sino que más bien una forma de penetración militar y ocupación de un territorio que era extranjero, ¿no? Una vez asegurado ese territorio, para lo cual las murallas eran muy útiles, los estados de China podían aprovechar, ¿no? Es decir, de distintas formas algunas de las ventajas que tenía ese territorio, ¿no? Entre ellos, bueno, acceso a caballos, digamos, para la cría, los pastizales, el comercio, digamos, lugares donde, desde donde proyectar sus tropas y demás, ¿no? Es decir, eso es interesante para que lo tengan en cuenta. Y en este sentido, una de las, digamos, grandes acciones militares de la dinastía Qin justamente tiene que ver con la consolidación de su dominio sobre la región de Ordos, que es digamos, una llanura que está digamos, al sur de lo que sería la curva que hace el río Amarillo, uno de los principales ríos de China, es decir, junto con el río Largo o el río Yangtze, ¿no? Es el Changjiang o el Yangtze y el río Perla al sur. Ahí tienen un poco el curso del río Amarillo, que es llamado también por He Pingti, otro estudioso chino de la historia y la arqueología, como la cuna de la civilización asiática. Acá volvemos un poco a esta idea que planteaba antes José Antonio también, de cómo las ideas de China influenciaron a la región, ¿no? Pero bueno, en 215 ante nuestra era, es decir, poco después de fundada, digamos, de pacificada la región central del mundo chino de la época, la dinastía Qin manda a sus ejércitos a enfrentar a los Xiongnu, a una federación que se estaba formando en el norte, ¿no? Y logra consolidar ese espacio. Y ahí también, digo, la historia, es decir, si bien va a haber lecturas muy negativas de la figura de este primer emperador, como megalomaníaco, como una persona muy cruel, ¿no? Es decir, vamos a ver que ¿cómo se llama? También la historiografía le da una entidad como un gran, digamos, pacificador y como una figura que había llevado adelante una tarea necesaria, ¿no? Perdón, veo personas en sala de espera, acá me sale, no sé si les pueden dar acceso, no sé si les sale, si no... No me parece a mí. Ok. Si me disculpan un segundito, porque entiendo que hay gente. Ahí está, ahí admitimos a todos. Yo tengo el poder. Ahí va, listo. Bueno, sí, me distraía un poco, perdón. Eso les quería marcar, ¿no? Es decir, que la atención, y esto era lo que hablábamos también ayer para quienes estuvieron presentes en la clase sobre el Sun Tzu, la idea de cuándo usar lo militar y cuándo usar lo civil es parte de la filosofía de gobierno en China, ¿no? En China tradicional. A ver si me permite avanzar. Ahí está. Bueno, la dinastía Qin, como habrán visto ahí por los años de duración, no es una dinastía que sea muy longeva como dinastía imperial, pero deja sentadas las bases para lo que va a ser la gran dinastía Han, esta dinastía que dura unos 400 años, poco más de 400 años, con una breve interrupción, digamos, justamente, digamos, en el cambio de milenio, digamos, entre el 9 y el 25, ¿sí? Y ahí justamente si la dinastía Han va a recuperar muchas de las instituciones que eran características de la dinastía Qin, ¿no? Es decir, si bien hay una lectura que dice que, bueno, que moderaron los castigos corporales, que bajaron los impuestos, que anularon, digamos, los trabajos forzados, gran parte de lo que son digamos, los registros que se encontraron de ese periodo marcan que las prácticas legales mantenían en gran medida digamos, la misma lógica que había sido durante Qin. Pero sí es cierto esto que marcó también José Antonio, que en el 136 ante nuestra era, el emperador Wu de la dinastía Han, uno de los grandes emperadores de China, digamos, en toda su historia, uno de los emperadores, justamente Wu, ¿se acuerdan? Para quienes estuvieron ayer, quiere decir marcial, o el emperador, digamos, de fuerza militar, va a llevar adelante
un llamado a que eruditos pertenecientes a la tradición de los Ru, del Rujia, participen de la administración, ¿no? Y ahí, digamos, también es muy interesante cómo la dinastía Han va a ser uno de los momentos en los que más se discuten las distintas cuestiones que tienen que ver con la política, con la administración, con la aplicación de las leyes, y también con esta cuestión de la ampliación y la defensa de las fronteras. ¿No? Eso es central. Y eso, digamos, Han va a tener, digamos, montándose sobre el éxito de Qian, una capacidad expansiva muy marcada, digamos, sobre todo en los primeros, en los primeros gobiernos, digamos, los gobiernos de los primeros emperadores, con, digamos, una relación muy interesante con las poblaciones de la periferia, y a diferencia quizás de la dinastía Qian o de los periodos anteriores, los emisarios de la dinastía Han, que viajan, digamos, a distintas partes, sobre todo lo que hace al Asia Central, a la zona, digamos, noreste, y establecen las comandancias que luego vamos a ver en el norte de la península coreana, van a llevar adelante todo un registro de sus actividades diplomáticas, ¿no? Es decir, ahí también es muy interesante, digamos, que tanto digamos, los escritos como los registros arqueológicos dan cuenta, digamos, de un intenso intercambio con estas regiones de la periferia. Y aquí también para pensar un poco otra vez, ¿no? Es decir, cómo se logra manejar este gran estado, digamos, de la dinastía Han. Lo que ven ahí en esta diapositiva en amarillo sería el área que está más cercana a la capital, que es ese punto rojo, es Chang'an, ¿sí? Cerca de la actual ciudad de Xi'an, en la provincia de Shaanxi. La zona que está en amarillo era la que estaba principalmente controlada mediante este sistema de prefecturas y comandancias. Como podrán ver, gran parte de lo que era el territorio, digamos, el resto del territorio, tenía un sistema mixto, ¿no? Es decir, donde había ciudades o áreas enteras que estaban bajo el gobierno, bajo el cuidado de familiares directos de la Casa Imperial, y otras que mantenían, a veces incluso se superponían con el control por parte de funcionarios designados directamente por la Corte Central, ¿no? Entonces, los nobles hereditarios muchas veces, y ahí hay historias muy interesantes para leer, entraban en conflicto, ¿no? Sobre quién tenía el potestad o quién tenía jurisdicción sobre ciertos territorios. Lo que va a lograr digamos, con los primeros emperadores de la dinastía Han es tratar de reducir, hasta eliminar por completo, a los señores, a los príncipes sobre todo, que no pertenecían a la familia imperial, ¿no? Es decir, si bien en un primer momento la dinastía requiere de aliados a los cuales se los recompensa con estos territorios, una vez que se consolida la casa imperial en la capital, empieza a suplantar a esos nobles que no eran del mismo apellido, es decir, que eran de distinto apellido, o sea, que eran de otra familia, por nobles de la propia casa de Han. Y este sistema de administración dual territorial, digamos, al interior y sobre todo en la zona de fronteras, señalamos que es algo lo que permite de alguna manera este cogobierno una tensión que es favorable, o sea, lo que le favorece a la Corte Central jugar, ¿no? Es decir, con el apoyo de un grupo o de otro para mantener, digamos, su control durante esos 4 siglos, ¿no? Por eso muchas veces nosotros planteamos que contra un esquema, digamos, de etapas, ¿no? De que primero viene este sistema de nobles hereditarios, que muchas veces también nosotros decimos erróneamente se lo equipara a un sistema feudal, ¿no? Y luego viene el Estado centralizado. Nosotros vemos que hay una convivencia de ambos sistemas durante todo el periodo imperial burocrático con distintas, ¿no? intensidades, pero justamente no es digamos, no es una anomalía, no es un resabio de un sistema anterior, sino que es parte constitutiva de la posibilidad de mantener ese gobierno por esos 4 siglos, ¿no? Y aquí yo hacía un poco alusión a este momento en el que se da una gran apertura y una gran, digamos, difusión del mundo de Han con respecto a otras partes del espacio del Asia del Este, del Asia Central, que tiene que ver justamente con las misiones diplomáticas de Chang Qian,
¿no? Es decir, que va a ser el que abra, digamos, de alguna manera o recupere esto que conocemos hoy en día como la ruta de la seda, ¿no? Es decir, esta idea de establecer contactos diplomáticos con poblaciones de la periferia, sobre todo hacia el norte y hacia el noreste, digamos, noroeste, donde digamos, se establece una serie de intercambios pautados, muchos de ellos a partir de esta noción de una centralidad de los imperios en China. Esto es un poco bueno, el flujo de personas desde Chang'an, desde la capital, ¿no? Y de bienes que llegan incluso hasta las regiones occidentales. Y ahí también, como mencionan varios autores, es decir, hay que estar atentos a no creer que era un flujo unidireccional, sino que los intercambios culturales y digamos, las influencias iban y venían, entre ellas una que señaló también José Antonio en su presentación, que tiene que ver con el budismo, ¿no? O sea, el budismo es una de las más claras. Ahora bien, ¿cuál era la extensión de este Tianxia, ¿no? Es decir, de este todo bajo el cielo? Es decir, ¿dónde acaba todo bajo el cielo, ¿no? ¿Dónde dejan digamos, los emperadores chinos de tener jurisdicción? Y esto es interesante porque incluso digamos, en la correspondencia epistolar entre uno de los emperadores de la dinastía Han, el emperador Wen, y el Shanyu, el líder de los Xiongnu, vamos a ver digamos, vamos a ver que hay un respeto mutuo y una idea de que hay una forma de compartir, digamos, este gobierno, ¿no? Entonces, una de las cosas que le está aquí, se lee la voz del emperador Wen, que le está diciendo a su contraparte, al líder de los Xiongnu, ¿no? Le dice, según los reglamentos de los emperadores precedentes, al norte de la Gran Muralla están los pueblos que tensan el arco, ¿no? Dice, todos ellos reciben órdenes del Shanyu, ¿no? Ahí lo pone como figura política central. Mientras que al interior de la Gran Muralla, o sea, al sur, habitan quienes usan sombreros y cinturones, ¿no? Aquellos que se visten apropiadamente. Y soy yo mismo, ¿no? Acá usa un pronombre reservado al emperador, que es Chen, quien los gobierna. Es así que el pueblo obtiene su sustento y sus ropas por medio de la agricultura o de la caza, y que los padres y los hijos se mantienen unidos, que el Señor y sus ministros mantienen una relación armoniosa y nadie ejerce la violencia ni piensa en la sedición, ¿no? Es decir, hay una especie de cogobierno en estas dos regiones que se sabe que están en contacto, cada uno con sus particularidades, ¿no? Y a partir de eso se mantiene la armonía. Y aquí, digamos, otro de los textos centrales para entender la historia de las primeras dinastías imperiales, que es el Hou Hanshu, es decir, la historia de Han posterior, ¿no? Que tiene un capítulo que justamente es el Sichuan, que es el relato, digamos, o los registros sobre las regiones occidentales, ¿no? Donde habla justamente de la política que había llevado adelante este emperador, ¿sí? El Wu Ti, Di es emperador, ¿no? Es decir, y cómo se había expandido. Y una de las cosas que nos llama la atención es que no se trata, digamos, no es solo una conquista militar, ¿no? Es decir, no hay una campaña de aniquilamiento o de desplazamiento total, sino que lo que hacen es generar una idea de protección, ¿no? Es decir, bueno, se incorporan o se establece, digamos, una forma de que estos estados queden administrados, ¿no? Digamos, por la dinastía Han. Y aquí empieza una institución muy interesante, es decir, que primero la oficina del director de asuntos de los estados subordinados, ¿no? Este Zhu Guo, que tiene que ver un poco con esto que decía antes José Antonio del imperio universal y de la idea de digamos, de una sinosfera donde los estados que se relacionan con esa capital imperial o con ese mundo chino lo hacen desde una posición de subordinación, ¿no? Es decir, aquí dura casi un siglo digamos, esta oficina del director de asuntos de los estados subordinados, y marca de alguna manera el principio de una forma de entender la relación con las periferias, ¿no? Luego el heraldo imperial va a tomar, esto me interesa, ¿no? Es decir, marcarlo porque la relación con los estados de la periferia va a pasar a estar regulada, es decir, o estar administrada por la misma oficina digamos, del funcionario que se ocupa
de supervisar los asuntos de los príncipes y los nobles hereditarios, ¿no? Es decir, eso me parecía interesante. Y lo otro que se va a generar, digamos, en reinados posteriores, tiene que ver con el Siu Duhufu, que es la oficina, o el protectorado de todas las regiones occidentales, ¿no? Es decir, una misma oficina que va a estar reportando a la Corte Central sobre la forma de cuidar o digamos, de asegurarse la paz en estas regiones occidentales, ¿no? Y ahí esta gran federación de los Xiongnu, que yo les mencionaba antes, había tenido relaciones de armonía y a veces conflictivas con esta gran dinastía Han. Lo que van a hacer, una de las formas de ganar, digamos, esta guerra contra los Xiongnu, tiene que ver con incorporar también parte de esas tribus al mundo Han, ¿no? Es decir, por medio de digamos, no tanto de la actividad militar, sino mediante, digamos, una especie de influencia económica y cultural que poco a poco los va subordinando, ¿no? Entonces había oficiales, digamos, que quedaban a cargo de proteger a estas poblaciones que se habían incorporado, que se habían pasado de bando, si quieren, digamos, y estar, digamos, asegurando que no fueran atacados y que pudieran, digamos, mantener su estatus de súbditos del emperador, ¿no? Eso se va a hacer también con otros. Y acá hay otra expansión interesante que se da durante el periodo Han, que tiene que ver con la expansión hacia la península coreana. Aquí hay un trabajo muy interesante que justamente plantea, ¿no? Michael Seth, se llama, digamos, hablando sobre la historia de Corea, cómo se van transformando los espacios, digamos, la cultura de las poblaciones del norte de la península coreana a partir de este establecimiento de las comandancias chinas, ¿no? Se van abriendo algunas comandancias, una de ellas, la de Lelang, que va a sobrevivir incluso la caída de la dinastía Han, ¿no? Es decir, luego de la caída de Han, esta comandancia sigue. Ahí hay toda una discusión por parte también de la historiografía nacionalista en Corea del Norte, que rechaza, ¿no? la hipótesis y, digamos, tanto la construcción narrativa como la evidencia arqueológica de que estas, digamos, comandancias habían sido parte, digamos, o un puesto de avanzada de la dinastía Han, y dicen que no, que tenían, digamos, las particularidades tradicionales de los estados anteriores del norte de Corea, ¿no? Pero bueno, lo mismo va a pasar con Vietnam, digamos, hay formas de rechazar, ¿no? las nociones chinas sobre su propia expansión, eso lo vamos a ver también. Y tras la caída de Han, lo que es interesante también es mencionar que el mismo mundo chino se va a volver a dividir entre distintos territorios y distintos estados, ¿no? Las grandes familias van a empezar a articular, digamos, sus alianzas, ¿no? Ser grandes familias que tenían un carácter principalmente militar, y va a haber, sobre todo en la zona del norte, va a haber un desplazamiento de las poblaciones, digamos, de las familias de la élite Han hacia el sur, ¿sí? Hacia la zona del río, digamos, de la desembocadura del río Yangtze, mientras que en el río Amarillo, digamos, en ese espacio, van a quedar digamos, las familias de la élite Han, que se van a entremezclar con dinastías, digamos, y con familias de las dinastías de pueblos nómadas que se van formando, ¿sí? Entonces, ahí por eso yo les decía, es importante pensar esto como un espacio de una cultura mixta que se va a ir formando a lo largo de 3 siglos. Aquí tienen lo que se conoce como los 3 reinos. No sé si alguno o alguna leyó el romance de los 3 reinos o vieron la película Acantilado Rojo, que hace referencia a algunos de los conflictos de este periodo, pero estos 3 reinos, Wu, Wei y Shu, van a ser los que digamos, definan un poco esa primera parte, digamos, después de la caída de Han. Y acá también me interesa mencionar un texto de uno de los familiares de la casa, digamos, de la casa gobernante, de la casa imperial en el estado de Wei, que es Cao Tiong, que va a decir, ¿no? En un texto, en un memorial que presenta a su sobrino el emperador,
¿no? Donde dice básicamente, danos la oportunidad de defender el territorio, ¿no? Dice, los gobernantes virtuosos del pasado invirtieron con territorios a sus parientes del mismo apellido para demostrar su afecto a los familiares y establecieron aquellos de diferente apellido para demostrar su vocación de honrar a los hombres de mérito. Dice, sin el apoyo de hombres virtuosos no sería posible lograr nada. Sin los parientes no habría quien ayude a gobernar este reino, ¿no? Básicamente en un periodo de conflicto donde ya se ve venir la caída de esta dinastía Wei, está diciendo, por favor, digamos, danos herramientas o habilitanos a los que somos familiares para llevar adelante, ayudar a llevar adelante el gobierno, ¿no? Y aquí sí me interesa marcar que durante ese periodo, esto que les decía, ¿no? Es el noroeste de China, digamos, se relacionó y se tuvo estos momentos, digamos, de mestizaje y de encuentro cultural, ¿no? Sobre todo con unas élites étnicamente Han o primordialmente Han que se mezclaban, que se casaban, que formaban alianzas también familiares a través de los matrimonios con otras etnias, ¿no? Han, incluidos los Khitan, los Xi y otros grupos u otras tribus. Ahí Marqués de Barluis usa tribus, pero bueno, podría ser otros grupos humanos de esas periferias, ¿no? Lo interesante, y aquí ya casi cerrando, es que estas dinámicas, digamos, de expansión y de cruzamiento y de pensar, digamos, la seguridad de la nación también dio como resultado el gran imperio cosmopolita de la dinastía Tang, ¿no? Es decir, tanto la dinastía Sui, que es la que precede a Tang, como la dinastía Tang, que va a durar unos 300 años, entre el 617 y el 906, ya de nuestra era, van a tener este origen étnico-cultural mixto, ¿no? Se van a tener esta relación, digamos, dual entre lo que es el mundo chino y las formas de gobierno de la estructura imperial burocrática en China, con lo que son las formas de gobierno de la estepa, ¿no? Es decir, de los pueblos del noroeste, del Asia Central, del noreste, ¿no? Es decir, ahí están las distintas tradiciones tribales que van a entrecruzarse y van a tener que ver con esta conformación de una nueva dinastía, ¿no? Y en ese sentido, la capacidad militar y también la capacidad económica de esta dinastía Han, de esta dinastía Tang, que busca de alguna manera también recuperar los límites geográficos que había generado la dinastía Han, copiando sus instituciones, van a permitir, digamos, a estos emperadores tener una gran potencia y mostrarse como figuras, digamos, de gran relevancia en el mundo de la época, ¿no? Es decir, como decíamos antes, no solo en el mundo chino, sino que la dinastía Tang también va a ser la que tiene una gran influencia en Corea, en Japón, en Vietnam, ¿sí? En lo que hoy en día son esos estados, ¿no? Y acá es interesante otra vez, ¿no? Es decir, esta discusión sobre cómo llevar adelante el control de las fronteras y a través de, digamos, de las instituciones de la investidura o a través de las instituciones del sistema de prefecturas y comandancias. De hecho, Tang va a tener un sistema más, que es el sistema Fu Bing, que sería el de colonias militares, ¿no? No me da mucho tiempo para entrar en ese tema, pero es interesante cómo lo mismo, ¿no? Ser un arma de doble filo, darle demasiada autonomía a los generales, terminó siendo, digamos, la piedra sobre la que se basó digamos, los alzamientos de mediados del siglo VIII que pusieron en jaque a la dinastía, y que si bien la dinastía Tang logró sobrevivir, como decía antes, hasta el 906, o sea, comienzo del siglo X, ya nunca volvió a ser la misma, ¿no? Pero bueno, aquí esto, ¿no? Es decir, en la misma dinastía Tang había debates sobre si volver a instalar el modelo de investidura principalmente o el de prefecturas y comandancias. Y esto siempre, digamos, si bien este es uno de los mapas más conocidos, digamos, de la extensión de la dinastía Tang, siempre llamamos la atención que no podemos pensar, ¿no? Es decir, las extensiones o los límites territoriales de la misma manera que los pensamos en un Estado-nación moderno, ¿no? Es decir, algunos puntos eran sí la máxima extensión que alcanzaron en cuanto a que pudieron establecer alguna que otra guarnición militar, pero no tenía que ver con un control efectivo o con una, digamos, aquiescencia de la población del dominio de esta dinastía Tang, ¿no? Pero sí es interesante mostrar esto ahí en perspectiva comparada, que durante digamos, este primer, digamos, casi siglo y medio de la dinastía,
adquiere una dimensión territorial digamos, muy marcada, y si se la compara con la de su predecesora, es muy significativo, digamos, la capacidad que tiene de expandir su territorio. Y ahí lo mismo, ¿no? Es decir, las ideas de ese emperador Taizong, que es otro de los grandes emperadores de China, tanto por su capacidad de gobierno interno como externo, va a plantear, ¿no? Es decir, un poco la importancia de recuperar, digamos, de salir de lo que es digamos, la idea de privilegiar el parentesco y, digamos, sin negar el parentesco, privilegiar a los hombres de mérito, ¿no? Esa va a ser uno de los principios también que van a aparecer en el pensamiento clásico de China y que él busca recuperar. Chang'an en este periodo, es decir, la capital, se convierte en una gran ciudad cosmopolita, es decir, esto que yo les decía antes, es decir, me sirve pensar esto para enfatizar que no era una, digamos, transformación unidireccional, no es que la cultura china salía de Chang'an y transformaba a los otros pueblos, sino que las otras poblaciones al llegar a China también, digamos, tanto con cuestiones que tenían que ver con la gastronomía, digamos, con distintas especias o comidas que se incorporaban a la dieta de la élite de China, o con los caballos sobre todo, generaron, digamos, estos intercambios y estas influencias recíprocas. Y sí se sabe, digamos, que la dinastía Tang crea este modelo, digamos, o establece una serie de preceptos que van a ser muy importantes para mantener el prestigio y digamos, la influencia cultural, sobre todo de Tang en Asia Oriental. Más allá de algún que otra aventura intentando conquistar una parte de Corea, luego hay un repliegue y se manejan más que nada las relaciones diplomáticas. Una vez que alcanza esa extensión que veíamos en el mapa anterior, la idea es que los pueblos van a tener una relación cordial, armoniosa, jerarquizada con la dinastía Tang, ¿no? Entonces, con esto me permito cerrar y dejarles, bueno, abierto a preguntas, y bueno, cualquier comentario me pueden escribir directamente al mail, o bueno, ahora quedamos entonces abiertos a la sesión de discusión posterior a la presentación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ignacio Villagrán por su presentación, la conferencia que llevó por título Expansión territorial y defensa de las fronteras en las primeras dinastías imperiales de China. No sé si hubiera alguna pregunta entre los participantes en las respectivas sesiones. Si no, igual al final de la siguiente conferencia también puede haber un diálogo, por supuesto. En todo caso, pueden ir escribiendo sus preguntas. Y damos pase al profesor magíster Esteban Pool, profesor del Centro de Estudios Orientales y como también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él nos presentará la ponencia Panorama Histórico de los Vínculos Sino-Peruanos. Profesor Esteban, le damos la palabra. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, estas dos presentaciones anteriores han tenido que ver con la China antigua, la China imperial, algunos dirían la China eterna. Nos hemos ido de lo más abstracto, ¿no? De los pensadores confucianos a cuestiones más concretas, terrenales, ¿no? Como las relaciones exteriores, ¿no? De la China imperial. Y ahora, bueno, quisiera aterrizarlo en los tiempos actuales y en el Perú, ¿no? Y en Latinoamérica, en las relaciones de China, ¿no? Que puede haber de Confucio hasta acá. Así que voy a compartir pantalla en estos momentos. ¿Pueden habilitar la...? Sí, por favor. Un segundo. Pero no sé si nos conviene que Esteban venga aquí, porque me parece que la cámara me toma a mí. Cuando hablamos, me toma, ¿no? ¿Cómo es eso? No, es que ahorita está... ¿O no? ¿O lo toma él? Pero está la cámara en... Cuando habla Esteban, ¿lo toma él? ¿Lo toma él? Sí. Okay. Sí. Lo que sí, a Julián le voy a pedir que le dé el nombre de confusión.
Profesor Esteban, un segundo. Ya está, doctor. Ya está. Creo que ya está habilitado. Ya está, ahora sí. Perfecto. Más bien, un segundo, creo que me parece que tiene que apagar su audio completamente, ¿no? Ah, ok. Sí. Por eso, El micrófono. Ahora. Sí. A ver. Aquí, ya está cerrado. Ok, no hay problema. Ya está cerrado, ¿no? Sí, ya está muy bien. Profesor, Ok. no sé si el profesor podría definir mejor acá, porque sí, es verdad, la cámara le va a... Si puede, cada vez que hacerle- le habla me toma a mí la Sí. cámara. Gracias. PPT. No, con la computadora y todo. Sí, no, Ok, no, ok. o sea, no hay problema, solamente es por la Sí, cámara. la laptop la llevas. Buenísimo. Sí, ahí sí tendría que apagar su cámara. Ah, ya. Sí. Sí. Ya pagas tu... Ahí te quejamos ahora. Sí, su cámara sí tendría que apagar. Está apagada su cámara. Ya. Lo que decía que cada vez que hablaba alguien, él o vos, aparecía yo en el Zoom. Se acopla, me parece. Sí, No, sí, ahora voy a apagar. sí, te iba a decir. Ahora sí. Ahora sí. Sí, puedes continuar. Ok. Entonces, estoy compartiendo pantalla. Ujú. Creo que se puede ver. Bueno, tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Parece que ya se subsanaron. Como les comentaba anteriormente, mis colegas, el doctor Cervera y el doctor Villagrán, nos hablaron de la China imperial, ¿no? Y en un caso de la filosofía confuciana y en otro caso de las relaciones internacionales. Ahora yo quisiera llevarlo, digamos, a las relaciones de China con el Perú y un poco ver la historia moderna, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso a los 5 siglos de vínculos que tiene China y el Perú. No es tan poco tiempo como el que creeríamos, tampoco, aunque solo son 50 años de relaciones diplomáticas. Entonces, para ir comenzando, en noviembre del año pasado se cumplieron 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China. Se trata de una relación bilateral que ha asumido una creciente importancia para el Perú, dado que China ha devenido en su primer socio comercial, así como uno de los principales países de origen de las inversiones extranjeras. A su vez, y como consecuencia de su rápido crecimiento económico durante las últimas décadas, China ha emergido como una superpotencia crecientemente empoderada en el ámbito internacional y centro de la región del Asia-Pacífico, que ha surgido como el espacio más dinámico de la economía global contemporánea. En un contexto en que China ha venido asumiendo una posición central en el sistema internacional y ha devenido en un país que suscita un creciente interés en Latinoamérica en general y en el Perú en particular, resulta conveniente profundizar en la comprensión de las diversas dimensiones de los vínculos sino-peruanos con esta potencia asiática y especialmente en su trayectoria histórica. Al respecto, es importante resaltar que las relaciones del Perú con China poseen una densidad histórica que trasciende al ámbito estrictamente diplomático, digamos, vinculado a las relaciones bilaterales sostenidas durante las últimas 5 décadas entre el Perú y la República Popular China. Los vínculos sino-peruanos, derivados de los intercambios comerciales y la inmigración china, abarcan casi 5 siglos. Teniendo en cuenta lo señalado, esta ponencia trazará un panorama de los cerca de 5 siglos de vínculos y 50 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y China. Asimismo, se abordará la presencia china en la sociedad y cultura peruana y se plantearán algunas reflexiones sobre los derroteros y perspectivas de las relaciones sino-peruanas. Empecemos entonces este repaso histórico hace 5 siglos con el Galeón de Manila. Los primeros contactos sino-peruanos se produjeron en el siglo XVI, poco después de la conquista española del Perú en 1532.
Este primer acercamiento fue una consecuencia directa de la conquista española de las Filipinas, iniciada en 1565. A partir de ella, los españoles dispusieron de territorios en el Asia-Pacífico relativamente próximos a China, y la ciudad de Manila, fundada en 1571, pasó a ser la puerta del Asia, en tanto centro del comercio entre Occidente y China. En esta misma época se estableció la ruta marítima del galeón de Manila, que vemos en este mapa, que partía de este puerto en Filipinas y arribaba al de Acapulco, en el actual México. Esta ruta, que funcionó de forma continua hasta 1815, estableció un flujo comercial constante entre China, los antiguos virreinatos de Nueva España y el Perú, y la metrópoli España, en el cual se intercambiaba plata, proveniente principalmente de Potosí y otras minas del entonces virreinato peruano, y también minas de México más adelante, por manufacturas chinas, como seda y porcelana y diversas especias. Filipinas queda relativamente cerca de China, entonces se importaban los artículos de China hacia Manila y después se intercambiaban por la plata, ¿no? Y había este embarque. Si bien de acuerdo a la legislación colonial no se permitía el comercio directo entre el Perú y China, en tanto todos los bienes de este último país solamente podían ser exportados a España, la existencia de redes de contrabando en Panamá condujo a la importación directa de artículos chinos al Perú y otros territorios hispanoamericanos. Las importaciones de plata, por su parte, tuvieron un impacto significativo en la sociedad china, en tanto dicho mineral se convirtió en el principal medio de cambio, y la abundancia que suscitó su importación masiva contribuyó hasta a extender significativamente el empleo del dinero en las transacciones y a la dinamización de la actividad comercial durante los siglos XVII y XVIII. Buena parte de este auge económico, ¿no?, que hubo en los primeros siglos de la dinastía Qing tuvo que ver con este influjo de plata americana. En este contexto, a inicios del siglo XVII, se registró por primera vez la presencia de población de origen chino en el Perú, cuando un censo realizado en Lima en el año 1614 dio cuenta de la presencia de 38 personas de dicha procedencia, posiblemente originarios de las Filipinas, donde ya existía una numerosa comunidad china. No obstante, debido a su reducido número y al flujo migratorio discontinuo, los chinos se diluyeron entre el resto de la población y no llegaron a conformar una comunidad diferenciada. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que se creía, se da como fecha de inicio de la inmigración china el año 1849, hubo flujos migratorios desde fines del siglo XVI, pero eran muy poco numerosos, hubo procesos de mestizaje y asimilación, entonces no se formó una comunidad china. Vamos entonces a pasar al siglo XIX, en esta época en que se da la principal oleada de inmigración china, se forman ya comunidades chinas en el Perú y se establecen por primera vez relaciones diplomáticas entre el Estado peruano y el Estado chino. En aquella época, la dinastía Qing, cuya bandera vemos aquí. La sacaron a fin del siglo XIX, pero fue por un tiempo la bandera del Imperio Qing. Bueno, los vínculos entre el Perú y China se intensificaron durante el siglo XIX, con esta corriente de inmigración. La independencia del Perú en 1821 supuso el fin del monopolio español sobre el comercio internacional peruano, al tiempo que la derrota del Imperio Qing frente a los británicos en la Guerra del Opio entre 1839 y 1842 supuso la apertura del país a los intercambios comerciales y a la emigración al exterior. Adicionalmente, la escasez de mano de obra agrícola que suscitó la abolición de la esclavitud en el Perú en 1854 alentó a las élites del país a promover la inmigración de trabajadores chinos, ¿no?, como sustituto de la mano de obra africana. En este contexto, en 1849 se inició la inmigración masiva desde China al Perú. Entre este año y 1874, cuando se introdujeron restricciones migratorias, arribaron cerca de 90.000 chinos, en torno a 4% de la población peruana en este periodo, lo que representó el mayor flujo migratorio de origen extranjero al país durante el siglo XIX. Al respecto, el Perú fue, junto con Cuba y Panamá, el país latinoamericano que recibió mayor inmigración china durante el siglo XIX. La inmigración al Perú durante este periodo se dio en condiciones muy desfavorables para los chinos. La mayoría de ellos, entonces denominados coolies, arribaron al Perú tras firmar contratos que los obligaban
a trabajar gratuitamente por varios años para saldar las deudas que contraían para realizar el viaje al Perú. Dichos contratos fueron suscritos frecuentemente bajo engaños, mediando en ciertos casos secuestro, y los inmigrantes chinos en el Perú trabajaban habitualmente en condiciones próximas a la esclavitud, padeciendo a su vez una aguda discriminación y dificultades de adaptación a un entorno muy distinto de su lugar de origen. Ahora bien, las controversias en torno a las condiciones de la inmigración china al Perú motivaron al establecimiento de relaciones diplomáticas entre este país y el Imperio chino. Un primer antecedente al respecto fue el establecimiento de consulados peruanos en Macao en 1850 y en Hong Kong en 1860, puertos que a la sazón eran colonias portuguesas y británicas en suelo chino respectivamente y lugares de partida de la inmigración china al Perú. Por cierto, los consulados peruanos en Macao y Hong Kong estuvieron entre las primeras misiones diplomáticas del Perú. Posteriormente, en la década de 1870, una controversia jurídica y diplomática vinculada a las condiciones de la inmigración china al Perú condujo al establecimiento formal de relaciones diplomáticas sino-peruanas. En 1872, el María Luz, barco peruano anclado en el puerto japonés de Yokohama, que transportaba trabajadores chinos al Perú, fue confiscado por las autoridades niponas, alegando consideraciones humanitarias. A raíz de dicho incidente, se reguló de forma más estricta la inmigración china al Perú, poniendo fin a la oleada migratoria de las décadas precedentes y, a fin de negociar una resolución a la disputa producida a raíz del incidente del María Luz, se envió la primera misión diplomática peruana al Japón y China, presidida por el marino Aurelio García y García, la cual negoció el establecimiento formal de relaciones diplomáticas sino-peruanas y peruano-niponas. En el caso de China, las relaciones diplomáticas fueron establecidas en virtud del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación suscrito en el puerto de Tianjin en 1874. Cabe destacar al respecto que el Perú fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con China durante el siglo XIX. También fue el primero en establecerlas con Japón, por cierto. Vamos a referirnos ahora a las relaciones del Perú con China durante el llamado periodo republicano, ¿no? Incluyendo los primeros años del régimen de Taipei, ¿no? Que nominalmente sigue. En 1912 fue derrocada la última dinastía imperial y se instauró la República de China, dando inicio a al periodo de la historia de este país denominado periodo republicano, que se extendió hasta 1949, cuando se produjo la toma del poder por los comunistas. Durante el periodo republicano, se volvieron a intensificar los flujos migratorios chinos hacia el Perú, particularmente durante la invasión japonesa de China, producida entre 1937 y 1945. El Perú no reconoció a los gobiernos colaboracionistas establecidos por Japón en los territorios ocupados durante dicha guerra y mantuvo más bien relaciones diplomáticas con el régimen republicano chino de Chiang Kai-shek, que se había trasladado a Chongqing en el oeste de China durante esos años. Posteriormente, en 1949, tras una prolongada guerra civil, el Partido Comunista tomó el poder en China e instauró la República Popular China. No obstante, el Estado peruano no reconoció al nuevo gobierno comunista y mantuvo más bien relaciones diplomáticas durante 2 décadas, hasta 1971, con la República de China, ahora instalada en la isla de Taiwán. La cercanía de las relaciones entre el Perú y el régimen de Chiang Kai-shek durante este periodo se vio reflejada en el hecho de que en 1961 el entonces presidente peruano, Manuel Prado, realizó un viaje a Taipei, siendo el primer jefe de Estado peruano en visitar territorio chino. Por cierto, Alan García fue el primer jefe de Estado peruano en visitar la República Popular China, aunque lo hizo en calidad de civil y secretario general del APRA en los 70s y 80s, y Fujimori realizó la primera visita de Estado de 1991. Vamos a hablar ahora del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China en 1971 y de la fase inicial de las relaciones bilaterales. En noviembre de 1971 se establecen formalmente relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China.
Este hecho se produjo en el contexto del creciente reconocimiento internacional de la China comunista durante estos años, reflejado en el hecho de que apenas un mes antes del establecimiento de relaciones diplomáticas sino-peruanas, en octubre de 1971, la República Popular China fue admitida a la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, en octubre del 71 la República Popular China entra a las Naciones Unidas y ocupa el lugar de Taiwán, y en noviembre establece relaciones diplomáticas con el Perú. Cabe destacar que Perú fue el tercer país latinoamericano en reconocer a la República Popular China, después de Cuba en 1960 y de Chile en 1970. Al igual que Cuba y Chile, teníamos un gobierno de izquierda en esta época, ¿no? El gobierno de Juan Velasco Alvarado. Durante las décadas de... quería mencionar un hecho importante también, que creo que no debería quedarse en el tintero, y es que en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China en 1971, cumplió un rol muy importante el periodista peruano Antonio Fernández Arce, un periodista de izquierda que vivía en China en la época de Mao, uno de los pocos peruanos que vivió permanentemente en China en esta época, y quien llegó a hacerse amigo de Zhou Enlai, a quien vemos en esta foto. Y es sabido que Antonio Fernández Arce, como sabía chino, ¿no?, y conocía a las autoridades chinas, realizó coordinaciones personalmente entre el Estado peruano y los dirigentes chinos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la diplomacia pública, la diplomacia de persona a persona. Muy interesante la historia de Fernández Arce. Durante las décadas de 1970 y 1980, las relaciones entre el Perú y la República Popular China pasaron por una etapa afirmativa. En 1978, con el inicio del proceso de reforma y apertura en China, empezó la inserción de ese país en el mercado internacional. Sin embargo, los intercambios económicos entre este país y el Perú no alcanzaron inicialmente dimensiones importantes, debido al todavía modesto desarrollo económico de China y a las políticas comerciales proteccionistas entonces vigentes en nuestro país. Los principales acuerdos bilaterales adoptados por el Perú y China durante este periodo fueron el Convenio de Intercambio Cultural, suscrito en 1986, el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica y Tecnológica, y el Convenio Básico de Cooperación Económica y Técnica, ambos suscritos en 1988. La década de 1990 marca el inicio de un cambio cualitativo en la relación bilateral, propiciado por las reformas económicas de mercado emprendidas en el Perú, la liberalización comercial y la profundización de los intercambios económicos en un contexto caracterizado por la aceleración del desarrollo económico chino. En este periodo se produjeron las primeras inversiones chinas en el Perú, con la adquisición en 1992 de la mina de Marcona por la empresa estatal china Shougang. Entre los hitos diplomáticos de este periodo destacan el establecimiento del mecanismo de consultas políticas entre el Perú y China en 1992, la suscripción del Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en 1994, el ingreso del Perú al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en 1998 y el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio en el 2001. Pasamos ahora a la etapa de este siglo, estas últimas 2 décadas, donde hemos visto una profundización de las relaciones sino-peruanas y una expansión del comercio y las inversiones. En este sentido, durante las 2 décadas transcurridas desde el ingreso de China a la OMC, Organización Mundial de Comercio, en 2001, las relaciones con este país han asumido una creciente importancia para el Perú. Ello ha estado vinculado a un incremento sustancial de los intercambios comerciales y de las inversiones chinas, en el contexto de una gran expansión económica y empoderamiento internacional del país asiático. Así, durante las últimas 2 décadas, el volumen del intercambio comercial se ha incrementado cerca de 50 veces, pasando de $700 millones en el 2000 a más de $30.000 millones en 2021. Ello ha llevado a que desde 2014 China desplace a Estados Unidos como primer socio comercial del Perú, representando cerca del 30% del comercio internacional peruano. Por otra parte, se estima que 25% de la inversión extranjera directa en el Perú es de origen chino y que esta ascendería a cerca de $30.000 millones. Asimismo, se estima que la economía peruana sería el segundo mayor destino de las inversiones chinas en Latinoamérica después de Brasil.
Las inversiones se han concentrado en la minería, siendo China el segundo país de origen de las inversiones destinadas a esta actividad en el Perú. Sin embargo, existe una creciente presencia de capitales chinos en los sectores pesquero, de hidrocarburos, eléctrico, financiero y de infraestructura. Al respecto, cabe resaltar el proyecto de capitales chinos para la construcción del puerto de Chancay, situado 60 kilómetros al norte de Lima. Dicho puerto, con capacidad para albergar buques con mercantes de mayor calado que los del Callao, el mayor puerto peruano, dinamizará los intercambios comerciales entre el Perú y China y podría contribuir a una mayor profundización de los vínculos económicos sino-peruanos durante los próximos años. La intensificación de las relaciones económicas sino-peruanas se ha debido fundamentalmente a la alta demanda china de materias primas, sobre todo minerales, que constituyen la principal exportación peruana. Las exportaciones mineras a China han sido el principal motor de la expansión de la economía del Perú durante las últimas 2 décadas. No obstante, han surgido críticas respecto a que la relación económica con China reforzaría el rol del Perú como país dependiente de la exportación de materias primas y que el carácter altamente asimétrico de la relación pondría al Perú en una posición de escasa capacidad de negociación frente a los intereses chinos. Debe anotarse al respecto que más del 95% de las exportaciones peruanas a China son de productos tradicionales, principalmente minerales, representando el cobre el 60% de los montos exportados. En ese sentido, la diversificación de la balanza comercial sería un aspecto en el que sería deseable que se produzcan cambios en los términos de las relaciones económicas sino-peruanas. Ahora bien, los principales hitos diplomáticos durante las últimas 2 décadas ha sido el reconocimiento de China por parte del Perú como economía de mercado en 2004, la suscripción del Tratado de Libre Comercio en 2009, que ha dinamizado los intercambios comerciales, la promoción de la relación bilateral sino-peruana al nivel de asociación estratégica integral en 2013, el establecimiento del mecanismo de diálogo estratégico sobre cooperación económica en 2014, la adopción en 2016 de un plan de acción conjunta para orientar la relación bilateral y el memorando de entendimiento suscrito en 2019 por el Perú para incorporarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, Estrategia China de Desarrollo Global de Infraestructuras. Un último acontecimiento relevante en la relación bilateral se produjo en enero de 2021, cuando el Estado peruano suscribió con el chino un convenio para la adquisición de 38 millones de dosis de la vacuna para el COVID-19 de la empresa estatal china Sinopharm. De este modo, China fue el primer país desde el cual llegaron vacunas contra el COVID-19 en el Perú. Vamos a referirnos ahora a la presencia china en la sociedad y la cultura peruana. Como se aprecia a través de la reseña histórica que les he presentado, en las relaciones sino-peruanas priman actualmente los aspectos económicos. En este sentido, la intensificación de los vínculos bilaterales durante las últimas 2 décadas ha estado asociada directamente al incremento del comercio de inversiones. No obstante, a fin de tener una visión holística de la relación bilateral, no debería perderse de vista la dimensión sociocultural de los vínculos sino-peruanos, asociada a la inmigración china a nuestro país. Como ya se ha señalado, la inmigración china al Perú es casi tan antigua como los intercambios comerciales iniciados en el siglo XVI. Asimismo, nuestro país fue uno de los que recibió más inmigración china en Latinoamérica durante el siglo XIX. La aparición de la comunidad sino-peruana, o Tuzán, se remonta a este periodo, y desde inicios del siglo XX, sus integrantes han logrado una presencia visible en los ámbitos empresarial, cultural y político. A su vez, los contactos con China han dejado impronta en la cultura peruana. La misma es especialmente visible en ámbitos como la gastronomía, donde se observan diversas expresiones de la impronta china. Al respecto, la cocina sino-peruana, o chifa, término derivado de la expresión chifan, comer arroz en chino mandarín, producto de la síntesis de tradiciones culinarias de Guangdong, provincia de origen de la mayoría de inmigrantes chinos y del Perú, es una de las más consumidas en nuestro país. Ello queda evidenciado por la amplia presencia de chifas o restaurantes que ofertan comida sino-peruana o sino-cantonesa. Su difusión estaría vinculada al hecho de que una proporción sustancial de los chinos que emigraron a Lima durante el siglo XIX se emplearon inicialmente como cocineros de familias adineradas y posteriormente fundaron sus propios restaurantes,
si bien fue recién durante la década de 1920, cuando se inauguraron los primeros restaurantes en Perú explícitamente identificados como de cocina china. Actualmente se estima que en torno a 1/3 del consumo en restaurantes en Perú es de esta variedad gastronómica, sino-peruana o de chifa. Más aún, las costumbres gastronómicas de la población peruana evidencian una significativa influencia sino-cantonesa en aspectos tales como el empleo extendido de ingredientes de origen chino, tales como el arroz, la salsa de soya, el jengibre y los puerros, vegetales de origen asiático conocidos como cebollas chinas en el Perú. A su vez, platos peruanos de gran popularidad y que el imaginario colectivo no asocia con la cocina china, como el lomo saltado, el tacu-tacu y el caucao, tienen orígenes chinos, derivándose de la adaptación de tradiciones culinarias cantonesas a los ingredientes disponibles en el Perú y los gustos de los comensales peruanos. Respecto a la dimensión gastronómica de la influencia cultural china en el Perú, resulta interesante anotar que la mayoría de préstamos lingüísticos que el castellano peruano ha tomado de lenguas chinas son de origen gastronómico, culinario, como se aprecia citando los perionismos de origen chino más empleados, tales como chifa, que se usa para denominar a los restaurantes de cocina china o sino-peruana, y que deriva, como ya les mencioné, del término chifán, que es comer arroz o comer en chino mandarín. El término chaufa, arroz frito, derivado de chaufán, que también significa arroz frito en chino mandarín. Taipa, ración abundante de comida, o en general lo abundante, que se deriva de taida, muy grande o excesivo en chino mandarín. Siyao, salsa de soya, derivado de sihao, con el mismo significado en el chino cantonés. Y qion, jengibre, derivado de coen, con el mismo significado en chino cantonés. Resulta llamativo que pese a que la mayoría de inmigrantes chinos al Perú eran hablantes del chino cantonés, varios de los peruanismos de origen chino procedan del chino mandarín. Para esto, el chino cantonés y el chino mandarín no se parecen tanto, digamos, como el castellano y el francés. ¿A qué se debe esto? Bueno, de acuerdo con la sinóloga Patricia Castro, este fenómeno lingüístico estaría relacionado al mayor estatus social adscrito al chino mandarín, en tanto lengua oficial de China, entre la población de origen chino, que habría llevado a que promuevan su empleo en las denominaciones de sus restaurantes y de los platos ofertados en los mismos. Bueno, la impronta china en la sociedad y cultura peruana es considerable. No obstante, debe matizarse que existe una tendencia a sobreestimar las dimensiones demográficas de la presencia china en el Perú. En ese sentido, el imaginario colectivo tiende a asumir que la inmigración china a nuestro país es significativamente mayor que en el resto de Latinoamérica. En base a dicha suposición, se tiende a percibir a su vez que la presencia de una nutrida comunidad de origen chino facilitaría los vínculos entre el Perú y China en un periodo en el que los mismos han cobrado relevancia. No obstante, debido a factores vinculados a una escasa migración reciente y a procesos de mestizaje y asimilación cultural de la mayoría de chinos, de descendientes de chinos, las dimensiones de la comunidad sino-peruana son actualmente menores de lo que su visibilidad sugeriría. Si bien se estima que desde el inicio de la inmigración registrada al Perú a mediados del siglo XIX habrían arribado en torno a 200.000 chinos a nuestro país y que hasta 10% de los peruanos tendrían ancestros chinos, las dimensiones de la colectividad de personas que se identifican étnicamente como chinas en el Perú son relativamente reducidas. Al respecto, de acuerdo al censo de 2017, apenas 15.265 peruanos afirmaron ser étnicamente chinos o tusanes. En otras palabras, un 0.06% de la población nacional. Debe señalarse, de todas formas, que se habría producido un subregistro significativo de la población peruana de origen chino, en tanto que el censo 2017, primero llevado a cabo en el Perú desde 1876, que incluyó preguntas sobre la etnicidad, no contempló de forma expresa el origen chino, el cual solo podía ser declarado a modo de precisión tras marcar la categoría otros.
por lo cual solamente los descendientes de chinos con mayor vinculación con organizaciones de la comunidad Tuzán estuvieron al tanto de la posibilidad de declarar su etnicidad. Claro, las asociaciones de chinos y de tusanes hicieron campaña para que marquen Tuzán después de otros, pero mucha gente ni siquiera se enteró. Incluso he escuchado que muchos hijos de padre y madre chinos no marcaron otros, no marcaron Tuzán, porque el término Tuzán solo se usa en el Perú, en China se usa Huaqiao. Sin perjuicio de esto y de esta crítica, digamos, a la metodología censal, cabe afirmar que la identidad étnica de la mayoría de descendientes de chinos en el Perú se encuentra significativamente diluida debido a una profunda asimilación a los patrones culturales dominantes en el Perú. A ello ha contribuido en gran parte el alto grado de mestizaje experimentado por la población de origen chino en nuestro país, derivado del hecho de que cuando se produjo la mayor corriente de inmigración china al Perú a mediados del siglo XIX, la inmensa mayoría de inmigrantes eran hombres solteros, quienes tuvieron hijos con mujeres peruanas. Por otra parte, la inmigración china reciente al Perú ha tenido volúmenes más bien reducidos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, en 2021 solamente había 9.041 extranjeros nacidos en China residentes en el Perú, y la presencia de los mismos frecuentemente es de duración temporal. Esta situación se da en tanto que la mayoría de ciudadanos chinos residentes en el Perú perciben a este país como una escala previa para emigrar a otros países socioeconómicamente más desarrollados, como Estados Unidos o Canadá, y también a que en fechas recientes muchos de los ciudadanos chinos residentes en el Perú son empleados de empresas chinas con inversiones en el Perú, y su estancia es igualmente temporal. Dura lo que dura su contrato acá y después se regresan a China o se van a otro país. Por otra parte, el Perú no se encuentra entre los principales destinos de la inmigración china reciente hacia Latinoamérica. Al respecto, el Perú ocupa el 7º puesto a nivel latinoamericano en cuanto al número de personas nacidas en China residentes en el país, y el 8º lugar en cuanto a la proporción de inmigrantes chinos en relación a la población nacional. A este respecto, los países latinoamericanos que actualmente albergan mayor población nacida en China en su proporción a su población, es decir, los países con una mayor proporción de chinos viviendo en ellos, son los siguientes, en el siguiente orden. El país con más chinos es Panamá, le sigue Argentina, en tercer lugar Paraguay, en su mayoría taiwaneses, por cierto, 4º Costa Rica, 5º Chile, 6º República Dominicana, que nadie lo asociaría con inmigración china, 7º Brasil, y Perú en un 8º remoto lugar. Por tanto, podemos ver que actualmente Perú no destaca entre los países latinoamericanos como un destino de inmigración china, ni por exhibir una proporción particularmente alta de habitantes identificados étnicamente como chinos. Y dadas las distancias geográficas respecto a China y la posición relativamente periférica del Perú en el sistema internacional, no resulta realista prever una expansión significativa de la población de origen chino en el país. Más aún con estas tensiones con Estados Unidos que quizás lleven a intentos de restringir los vínculos. Pese a lo señalado, no puede soslayarse que el Perú es uno de los países latinoamericanos donde hay un mayor porcentaje de habitantes con ancestros chinos. Asimismo, es uno de los pocos países en nuestra región que tiene una historia prolongada de inmigración china de dimensiones significativas. En tanto, en la mayor parte de la región, la migración ha sido más reciente, es decir, puede haber más chinos viviendo aquí, pero muchos de ellos no van a formar comunidad. Este hecho resulta relevante en la medida que la inmigración china reciente a Latinoamérica no tiende a formar comunidades estables, como ya se ha dicho, y si bien la presencia china en el Perú no se distingue por sus dimensiones, sí resalta por la presencia prolongada en el país y su inserción significativa en la sociedad peruana. En un contexto en el que el empoderamiento de China en la escena internacional estaría llevando una revitalización de los vínculos de los descendientes de chinos con el país de sus ancestros, la presencia de un sector importante de la población peruana con ascendencia china podría suponer un activo en las relaciones sino-peruanas, en tanto que la relación de una comunidad de origen profundamente integrada a la sociedad peruana podría facilitar su rol de intermediarios entre el Perú y China.
Debería prestarse atención, asimismo, al hecho de que en años recientes se ha producido una corriente migratoria de peruanos hacia China, donde actualmente residen aproximadamente 2.500 personas nacidas en el Perú. Cabe resaltar al respecto que el Perú es, después de Brasil, el segundo país de procedencia de la emigración latinoamericana al país asiático. Dicho colectivo debería recibir mayor atención, en tanto que de forma análoga a los peruanos de origen chino, podrían cumplir un rol como intermediarios en las relaciones sino-peruanas. A la luz de lo expuesto, se puede concluir que si bien las dimensiones de la comunidad de origen chino en el Perú no son muy amplias y la migración china reciente ha sido más bien reducida, la comunidad Tuzán o sino-peruana es un colectivo con una contribución importante a la sociedad y cultura del Perú. A su vez, si bien no debería sobredimensionarse la magnitud demográfica del colectivo sino-peruano o Tuzán, él mismo ha cumplido un rol relevante en la evolución y dinámica de las relaciones y vínculos sino-peruanos durante los últimos 2 siglos. Voy a referirme, antes de pasar a las conclusiones, a las perspectivas de las relaciones sino-peruanas. Hemos visto la trayectoria, hemos visto a dónde hemos llegado, pero ¿a dónde van? Como ya se ha señalado, durante estas últimas 2 décadas hemos asistido a una notable profundización de las relaciones sino-peruanas, sobre todo en el plano económico. No obstante, actualmente estaríamos en un periodo de incertidumbre sobre la dinámica futura de las relaciones bilaterales frente a la coyuntura actual, marcada por la creciente rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos. El rumbo que asumirán las relaciones entre el Perú y China durante los próximos años resulta hasta cierto punto incierto. Cabría prever tanto la posibilidad de un mayor acercamiento entre ambos países como la de un enfriamiento de la relación bilateral. A esta incertidumbre contribuye en gran medida el escenario internacional de incremento de las tensiones entre China y Estados Unidos. Este escenario supone desafíos para las relaciones sino-latinoamericanas y sino-peruanas, en tanto cabe la posibilidad de que los norteamericanos, percibiendo sus intereses a nivel global y regional comprometidas por el empoderamiento chino, ejerzan presiones para restringir los vínculos entre China y los países de Latinoamérica, mientras que los gobiernos de la región, con posturas más antagónicas frente a Estados Unidos, podrían optar por estrechar sus lazos con China. Las presiones ejercidas en años recientes por Estados Unidos sobre gobiernos latinoamericanos para que no adopten la tecnología de telecomunicaciones 5G de proveedores chinos resultan un ejemplo especialmente llamativo de la dinámica expuesta. En este escenario, la relación bilateral con China podría convertirse en un factor de polarización en la vida política peruana y estar sometido a oscilaciones de acuerdo al signo político de los gobiernos, que podrían tender a privilegiar los vínculos con China o los Estados Unidos. Ahora bien, quiero aclarar que yo he estado trabajando como especialista en política exterior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas opiniones son a título estrictamente personal, ¿no? Para que no se considere que esta es una postura institucional, pero creo que es una postura legítima. Y digamos, la postura que yo voy a exponer como individuo, ¿no? Y como académico del CEO y de la PUC, es que frente a este escenario, ¿no? De tensiones entre Estados Unidos y China, donde hay quienes hasta hablan de riesgo de una eventual guerra, el Estado peruano debería procurar evitar alineamientos rígidos y seguir cultivando las oportunidades y aspectos beneficiosos de la relación bilateral con China. En este contexto sería conveniente que en el Perú se promueva una aproximación más amplia e integral hacia las relaciones sino-peruanas, trascendiendo los aspectos exclusivamente económicos que han caracterizado la dinámica en las últimas décadas. Una comprensión más profunda y holística de las circunstancias de China y de las diversas dimensiones de los vínculos sino-peruanos contribuiría a un mejor planteamiento de las vinculaciones del Perú con una potencia que ejercerá una gran influencia sobre el devenir global en los años por venir, nos guste o no, y de una forma o de otra. Paso ahora a las conclusiones. A la luz del panorama histórico expuesto de los vínculos entre el Perú y China, puede apreciarse que los mismos, pese a la gran distancia cultural, geográfica y cultural que separa a los dos países, son profundos y tienen una duración prolongada, que en ciertos aspectos tiene casi 5 siglos, como ya hemos visto.
Durante las últimas 2 décadas hemos asistido a una profundización de dichos vínculos, alentada por el gran incremento de los intercambios comerciales y las crecientes inversiones chinas en el Perú. En un contexto en que China asume una centralidad creciente en el escenario internacional, las relaciones con dicho país se han vuelto cada vez más relevantes para el Perú. Cabe destacar, asimismo, que si bien el Perú cuenta con una inmigración china de larga data y que la misma ha influido en la cultura y sociedad peruana, el nuestro no es uno de los países latinoamericanos con mayor proporción de personas que se identifican como China, ni uno de los principales destinos de la inmigración china. Si bien una proporción significativa de peruanos tienen ascendencia china, procesos de mestizaje y asimilación cultural limitan los vínculos de la mayoría de estos con China. Por tanto, y sin minimizar las contribuciones de nuestra comunidad china, la presencia de la misma no debería sobredimensionarse al momento de abordar los vínculos sino-peruanos y sus perspectivas. Por otra parte, y pese a que los vínculos entre el Perú y China se han venido profundizando en años recientes, no debería perderse de vista que actualmente asistimos a un escenario internacional de rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, cuya dinámica corre el riesgo de incidir sobre el desenvolvimiento de las relaciones sino-peruanas. Este escenario plantea un desafío para la formulación de la política exterior de los países latinoamericanos en general y del Perú hacia China, frente al cual considero que resultaría conveniente evitar alineamientos rígidos y deberían cultivarse los aspectos beneficiosos de las relaciones sino-peruanas. Asimismo, y sin perjuicio de la importancia económica de las relaciones con China, en tanto primer socio comercial del Perú, debería fomentarse una exploración más integral sobre la sociedad y cultura china y de los diversos aspectos de la relación bilateral, trascendiendo los aspectos meramente económicos. Comprender las diversas facetas de la sociedad y cultura china resulta trascendental para el Perú, para que el Perú conduzca satisfactoriamente las relaciones sino-peruanas que han devenido fundamentales para el desarrollo del país y su inserción internacional. ¿Acaso también profundizar en el conocimiento de la realidad china ayudaría a entender mejor las circunstancias del Perú y el porvenir del país en un mundo cambiante? Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. Esteban Pool. Mientras nos reacomodamos técnicamente un momento, porque hay algunas preguntas que se han planteado para el profesor Villagrán y también irán escribiendo para el profesor Esteban Pool, para que puedan estar con respectivas conexiones, y pido también al equipo técnico, al señor Levy, si se acerca un momento para poder reacomodarlos. Muy bien. Un segundo. Un segundo. Y esa camarita es ahí. Ok, perfecto. Ya, voy leyendo la pregunta que va para el profesor Villagrán. Dice, había leído en algún lado que la Academia China de Ciencias llevó a cabo el proyecto Noreste para tratar de reescribir su historia antigua en los territorios de la península de Corea para demostrar que el origen chino de los reinos en aquellos territorios. Sí, a ver, no sé si ahí tengo audio. Es parte de los debates historiográficos que se dan entre los estados, digamos, nacionales en el este asiático. Ahí quizás siempre conviene recordar el título de una obra muy interesante de Prasenjit Tuara que se llama, ¿no? Hay que rescatar la historia de la narrativa de los estados nacionales, ¿no? Es decir, Rescuing History from the Nation, que es el texto que estoy citando, que justamente, digamos, es eso, es decir, van a encontrar dentro de distintas líneas o distintas posturas que tienen que ver con intereses nacionales de escribir o reescribir o recuperar o revisar las historias nacionales, ¿no? sobre todo las historias antiguas, porque tienen impacto justamente en las historias nacionales contemporáneas, ¿no? O en las formas en las que se representa, ¿no? Es decir, una serie de reclamos o de ideas sobre cierta preeminencia
en el Asia Oriental, ¿no? Es decir, en lo que conocemos como el este asiático. Entonces, si bien no estoy muy al tanto de cuáles son las particularidades o quiénes son los académicos, las académicas que están involucradas en ese proyecto, es muy probable que se esté dando algo así, es decir, así de la misma forma en que hay, digamos, resistencias o lecturas de distintas corrientes historiográficas nacionalistas en otros estados, ¿no? Por sostener, ¿no? Diversas tesis que van desde esto que planteábamos antes, ¿no? La autonomía total o digamos, el rechazo a tesis que tienen que ver con la influencia extranjera en la conformación de los primeros estados en el norte de la península coreana, hasta bueno, tesis que tienen que ver con cómo se conformó la élite gobernante en las islas de Japón, digamos, y la importancia digamos, del poblamiento a través de la península coreana, es decir, ¿no? Es las resistencias que pueden ofrecer la historiografía nacionalista japonesa a esa tesis, está predeterminada de alguna manera, ¿no? Eso es quizás lo que me interesa rescatar de esta pregunta, que es sumamente interesante, es pensar, digamos, en qué medida podemos generar historias, digamos, que estén ajenas, ¿no? Es decir, que hayan sido rescatadas de los preceptos o los marcos que imponen, ¿no? Es decir, los estados nacionales. Quizás, pero sí, me interesará ahondar en esta cuestión. Muchas gracias. Y hay otra pregunta también, que dice: ¿la noción de Qianxia equivalía a todo el mundo conocido por los chinos o solo al espacio el que Qianxia tenía control efectivo de los territorios y los reinos tributarios de la Sinosfera? También súper interesante pensarlo de ahí, depende en qué texto, es decir, básicamente una cuestión que hablábamos ayer también en la discusión sobre el Sun Tzu tenía que ver con la polisemia, ¿no? De algunos términos en chino, Tianxia, que es esto, ¿no? Es decir, literalmente todo bajo el cielo, no siempre quiere decir, ¿no? Es decir, todo lo que está bajo el cielo desde una perspectiva, digamos, geográfica moderna, sino que puede querer decir justamente, ¿no? Es decir, aquello que responde, digamos, al mando de un emperador, digamos, directamente, ¿no? Es decir, que se entiende que están, digamos, subordinados a esa potestad imperial, o puede querer decir también aquellos que no reconocen, ¿no? Es decir, o que todavía no reconocen la majestuosidad del emperador, ¿no? Es decir, entonces hay que leer en cada texto a ver cómo se está usando el concepto de Tianxia. Quizás a veces se utiliza de las dos maneras en un mismo texto, ¿no? Según el pasaje, según la idea, digamos, bastante flexible esa noción, y obviamente, digamos, en las formas de escribir, digamos, y de describir también el espacio-mundo de la época, digamos, esa polisemia está presente. Sumamente interesante, no sé si hay alguna otra pregunta. En todo caso, me lanzo con una pregunta, o un comentario al profesor Esteban Pul, porque me llamó la atención con respecto al aspecto de los censos en el Perú, cómo se percibe una persona y cómo, bueno, pueden surgir muchas preguntas alrededor de por qué no asumes tu vínculo con tus raíces chinas, ¿no? Por diversas razones, porque se ha integrado, se pudo haber integrado de una manera tan natural que ya uno pierde de vista esas raíces, o también por rechazo, ¿no? Ante una posible segregación, digamos. Queda claro que vivimos en un país donde la discriminación ha campeado y sigue campeando lamentablemente, y que incluso podría aplicarse para aquellas personas con orígenes africanos también, ¿no? O andinos incluso, ¿no? Si solamente hablamos del territorio peruano, o sea, tenemos esa historia de negaciones que podrían entrar en juego, pero en el caso chino, claro, habría matices, particularidades. No sé qué opinas al respecto. Hay muchos factores. Primero hay un factor de comunicación. Hubo mucha gente, ¿se escucha? Sí. Sí, hubo mucha gente, por lo que me han comentado, ¿no? De asociaciones de la comunidad Tuzán, que sencillamente no se enteró de que podía declarar que tenía origen chino en el censo, porque el censo se planteó en los siguientes términos, ¿no? Había población originaria, digamos, población afroperuana, población blanca y población mestiza, ¿no? Y luego estaba la categoría otros.
Y esto es un detalle muy interesante. Según el censo 2017, hay más Nikkeis que Tusanes, porque hubo 22.000 descendientes de japoneses que marcaron que eran Nikkeis y 15.000 que marcaron que eran Tusanes. Obviamente hay más Tusanes que Nikkeis, ¿no? Es un dato de la realidad. Pero ¿qué ocurre? La comunidad Nikkei está mucho más institucionalizada, ¿no? Tienen una sola asociación, tenían mejores redes de comunicación, y yo creo que la lógica del Estado-Nación caló más entre los inmigrantes japoneses que entre los chinos, ¿no? Digamos, cuando se produce también esta oleada en el siglo XIX de inmigración china, todavía estaban en la lógica del Qiansha, ¿no? No del Estado chino, ni siquiera existía la noción de etnia Han en esta época, ¿no? Entonces, mientras que con los japoneses sí ya llegaron sintiéndose súbditos japoneses o ciudadanos japoneses y con toda una institucionalidad que mantenía los vínculos. Yo no diría que el tema del racismo pesó tanto aquí. El censo se realizó en 2017, cuando China estaba en auge, y más bien yo diría que hasta te daría estatus decir que eras Tusan, un poco como ocurrió con los Nikkei, ¿no? También que subió mucho su estatus. Entonces, no creo, o sea, en el pasado sí, en el pasado hubo mucha discriminación contra los chinos, pero yo creo que para 2017 ese no habría sido un factor. Yo considero que la mayoría de descendientes de chinos son mestizos, en términos, digamos, genéticos, y se identifican como mestizos, ¿no? Y entonces despidieron el censo y marcaron mestizos. Y, digamos, muchos descendientes de chinos de primera generación no usan la categoría Tuzán, porque la categoría Tuzán solo se usa en el Perú, entonces son Huachao. Y no hubo ninguna campaña diciendo, marca que eres Huachao en el censo, ¿no? Ni siquiera la consideraron los censadores. Entonces, la verdad, esta no es data de buena calidad, pero sí nos dice algo, ¿no? Que la mayoría de los descendientes de chinos no se identifican como chinos, porque podría haberse dado el caso de la comunidad de origen japonesa, de nuevo, ¿no? Donde, digamos, los 22.000 Nikkeis sí reflejan algo mejor ese número. Ahora, un tema interesante es que mucha gente en el Perú, muchos descendientes de chinos, no saben que son descendientes de chinos. A este punto ha llegado la ilusión. Por ejemplo, bueno, un profesor del Centro de Estudios Orientales, el profesor Rafael Flores, se enteró el año pasado que tenía un bisabuelo chino. O sea, era sinólogo, era un destacado sinólogo y no sabía. Sí, pero yo he escuchado varios casos semejantes y que incluso reivindican los apellidos. Claro. Obviamente no cambio de apellido. Sí, pero bueno, yo no he visto esos extremos, pero no cambiar la identidad, su DNI, digamos, pero sí he escuchado de presentarse con y asumiendo el nombre del ancestro chino. O como también he escuchado lo contrario, de personas que étnicamente, digamos, o el fenotipo es asiático, chino, y son orgullosos de ello, pero más bien son discriminados por no tener un apellido chino. Claro. No, Gómez, Pérez, y más bien porque hay la idea de esperar un apellido que lo identifique, ¿no? Que ese es un detalle interesante, porque por mucho tiempo los inmigrantes chinos al Perú, no todos, pero una población importante, se cambiaron de apellido. Exactamente, sí. ¿No? Porque de Campos, Chan, Chávez... Sí, León, sí. ¿no? Entonces, esto pasaba, ¿no? Había gente que era totalmente china, así, de padre, madre, chinos, pero se llamaba Juan León, ¿no? Juan León Campos. Sí, pero yo diría que hubo un mal trabajo censal en el tema de la data, en el tema de la comunicación. No se pensó en la categoría, digamos, de los tusanes o de los Nikkeis en el censo. Digamos, si se quería visibilizar la indicidad, en realidad se debió optar por eso. Y bueno, ¿no? Una población en general, yo creo que asimilada en términos más o menos armónicos. No es que no haya tensiones, pero yo creo que podemos hablar básicamente de una población bastante bien asimilada a la sociedad peruana, quizás desde una cierta perspectiva demasiado asimilada, digamos, porque ya muchas veces ni saben que tienen ancestros chinos, o no tienen mayor vinculación con asociaciones de chinos, ¿no? Entonces... Aquí hay una pregunta, y con esto cerraríamos la intervención para ti, Esteban. Dice, bueno, hay dos preguntas.
Pero dice, ¿qué impacto cree que tendrá la desaceleración económica china y los problemas de conflictos sociales en las zonas de Perú donde hay industrias extractivas en las relaciones económicas y comerciales entre ambos países? ¿Ve perspectivas para una profundización de las inversiones en el campo de la infraestructura teniendo en cuenta dichos problemas? Y leo la otra pregunta de una vez. ¿Cuál es el alcance del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral 2013 con China? A ver, con respecto a la primera pregunta, debo insistir que estoy hablando a título personal o a título académico, no a título de funcionario, no son posiciones institucionales. Dicho esto, es posible que haya un... Estamos en una encrucijada. Los vínculos con China pueden profundizarse o pueden restringirse en los próximos años. Yo veo el riesgo de que con esta rivalidad estratégica de Estados Unidos con China y esta tendencia de los norteamericanos a considerar a Latinoamérica como su esfera de influencia, y se está viendo mucho en medios de comunicación norteamericanos, la preocupación por las inversiones chinas en Latinoamérica, la preocupación por la presencia china en Latinoamérica, es que haya presiones y que el Perú tenga gobiernos débiles, digamos, que reproduzcan una postura subordinada hacia Estados Unidos y terminen recortando estos vínculos. Más aún si tenemos una dinámica actual, ¿no? Donde tenemos conflictos sociales con inversionistas chinos y tenemos a un gobierno actualmente, ¿no? Un gobernante que en general ha tomado partido por esos movimientos sociales. Entonces, yo creo que aquí se podrían concluir distintos aspectos, ¿no? Una mala relación con inversionistas chinos, presiones norteamericanas en este sentido, y una posible restricción. Ahora, para mí un tema que va a ser estratégico en el devenir de la relación sino-peruana va a ser el futuro del puerto de Chancay. ¿Por qué lo digo? El puerto de Chancay permite exportar, comerciar directamente con puertos chinos. Actualmente el puerto del Callao y los puertos peruanos no tienen la capacidad para transportar barcos de carga que puedan hacer todo el recorrido transpacífico. Tienen que recalar en puertos norteamericanos, en California. Además, el tiempo de viaje con estos buques se duplicaría. Esto puede decir que el comercio con China crezca aún más y crezcan los vínculos económicos. Ahora, existe el riesgo de que la economía china se resienta mucho, ya no haya recursos para estos proyectos. El proyecto de la franja y ruta de la seda parece un poco venido a menos últimamente, además, que era en lo que se marcaba acá, y que bueno, haya presiones y este tema del puerto de Chancay se termine entrampando. Yo creo que si el puerto de Chancay no sale adelante o sale adelante sin capitales chinos mayoritariamente, esto podría ser un hito en una disminución, ¿no? O en una no profundización de los vínculos. Mientras que una entrada en funcionamiento del puerto podría suponer una ocasión, ¿no? Para que se comercie más, se invierta más. Y yo creo que aquí el Perú y la Cancillería van a tener que hilar fino, ¿no? Porque es un tema complejo, digamos. Con respecto al acuerdo de relación estratégica integral, yo lo que veo aquí, en realidad hay que decir algo, estos acuerdos, estos estatus son bastante declarativos. O sea, China le pone como 25 calificaciones distintas a sus relaciones bilaterales, tiene un cierto tono poético, así, se ponen un poco en modo Levi al momento de calificar la relación bilateral. Y sí, hay un montón de países con los que tiene relaciones estratégicas integrales. De hecho, en la relación bilateral en el Perú tiene el segundo menor rango de profundidad en Latinoamérica, y el primer lugar lo ocupa Cuba. Cuba tiene una relación de amistad y hermandad. ¿Cómo es? Relación de amistad, hermandad y camaradería en Cuba. Aunque curiosamente Cuba es el país donde hay menos chinos en Latinoamérica. Creo que solo hay 40. Considerando que La Habana tenía la mayor comunidad china de Latinoamérica hace un siglo, no se han profundizado mucho, más allá de las declaraciones. Pero sí, hay este tema
China tiene relaciones estratégicas integrales con 6 o 7 países latinoamericanos. Tiene con Brasil, con Argentina, acaba de suscribir una con México. Ahora, ¿qué implica esto? Que la relación tiene una dimensión económica, una dimensión político-diplomática, una dimensión de cooperación para el desarrollo y cooperación técnica, y cuando la relación deviene integral, debería incluir una dimensión social y cultural, o sea, una dimensión de diplomacia de pueblo a pueblo. Y esto puede tener que ver con temas, por ejemplo, de becas, facilidades migratorias, posibles extensiones de visas. Debería suponer mayores vínculos humanos, digamos. Por cierto, la relación del Perú, inicialmente en el 71 se declaró como de coordinación, en el 2009 se elevó a estratégica y en 2003 estratégica integral. ¿Llegará a ser algún día de amistad y camaradería? El futuro lo dirá. Muy bien. Bueno, de esta manera damos por concluida perdón, la sesión del día de hoy, esta jornada de estudios chinos, agradeciendo al doctor Ignacio Villagrán, al profesor Esteban Pool Fuller, también a todos los asistentes, tanto aquí en la sala Zoom como que las personas que nos están siguiendo en las redes. Y no se olviden, nos vemos el día jueves, también a las 4 de la tarde, donde tendremos otras 3 conferencias a cargo nuevamente del doctor Ignacio Villagrán, la profesora, la doctora Patricia Castro y la magíster Daisy Sarabia. Entonces, nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias.